Este es un vídeo muy especial, sin duda es el vídeo más especial hasta la fecha, y es que, como podéis ver, he conseguido la momia de Ramsés II para poder enseñarosla con todo lujo de detalle, y gracias a ella también os mostraré cómo era físicamente en vida o de qué murió el faraón más poderoso del antiguo Egipto, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabíais que Ramsés II tuvo más de 150 hijos? Sí, como lo oyes, exactamente tuvo 152 hijos, y eso al menos que se sepa. Lo primero que debéis de saber antes de entrar en detalle es que se trata de una réplica idéntica a la momia real, así que tranquilo, porque no es la momia original, pero sí que es asombrosamente realista. Esta ha sido elaborada por Paleorama, una empresa española especializada en hacer réplica arqueológica. Os voy a dejar el enlace a su tienda web en la descripción del vídeo por si os interesan algunos de sus productos, que como veis son una auténtica pasada. Y ahora sí, para comenzar con todas las curiosidades que os quiero enseñar de la momia, hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Quién fue Ramsés II? Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez de él, ¿verdad? Pero vamos a responder rápidamente a esta pregunta por si acaso hay alguien que aún no lo conoce. Veréis, Ramsés II fue un faraón del antiguo Egipto, pero no un faraón cualquiera, sino que fue el faraón más poderoso e influyente que existió. Perteneció a la dinastía XIX y gobernó Egipto en el siglo XIII a.C., es decir, hace más de 3000 años. Y uno de los principales motivos por los que ascendió al trono de Egipto fue porque era hijo del faraón Seti I y de su esposa Tuya. Así, su padre, Seti I, que también fue un gran rey, llevó a Egipto a un momento de gran esplendor debido a sus conquistas bélicas. De hecho, el nombre de Seti proviene del nombre de Set, que era el dios patrón de la guerra en el antiguo Egipto. Y claro, tras un gran reinado de Seti I, Egipto quedó en un momento idílico para que llegara el nuevo rey, un entonces joven Ramsés II. Una vez en el poder, las grandes gestas de Ramsés II se deben en parte a un dato muy curioso, a la duración de su reinado. Y es que fue una persona tan longeva que llegó a gobernar durante nada más y nada menos que 66 largos años. Y claro, esto le permitió hacer un sinfín de construcciones y de grandes obras por todo el país, destacando, por ejemplo, el gran templo de Abu Simbel, uno de esos lugares de obligatoria visita si vais a Egipto, ya que muestra unas colosales estatuas en la entrada, unas impresionantes columnas en su interior decoradas con el cuerpo de Ramsés II y una pequeña sala al final del templo que encierra un secreto muy especial. Y es que solamente 2 días muy concretos al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, aunque hace miles de años era el día 21, los rayos del sol penetran por la puerta, recorren todo el templo y llegan hasta esta pequeña estancia, donde se ubican 4 estatuas. Sin embargo, los rayos del sol alcanzan solamente a 3 de ellas, que son la estatua de Amón, de Ra y de Ramsés. Y curiosamente, la única estatua donde los rayos no llegan, quedando permanentemente en la sombra, es la estatua del dios Ptah, que era, atención, el dios de la oscuridad en el antiguo Egipto. Esto, sin duda, nos demuestra el avanzadísimo nivel de conocimiento arquitectónico y astronómico que existía en la época de Ramsés II. Y es que, según los expertos, estos 2 días concretos al año en el que los rayos del sol penetran por el templo y llegan hasta esa última estancia donde iluminan el rostro de Ramsés, se corresponden exactamente con el aniversario del nacimiento y de la coronación como rey de Egipto de este faraón, siendo una curiosa forma de celebrar estos 2 días tan importantes para él. Y ojo, porque por si no lo sabía, en el antiguo Egipto los templos y los palacios estaban decorados con hermosas pinturas, por lo que así, como veis en esta reconstrucción, debió de lucir el templo de Ramsés II en Abu Simbel tras su construcción. Por lo tanto, sería aún mucho más espectacular de lo que ya es hoy en día. Otra de sus grandes construcciones es el conocido como Templo de Millones de Años, o Ramesseum, un gigantesco templo que debido al paso del tiempo, a los terremotos y al reaprovechamiento de sus bloques, está en muy mal estado de conservación. Pero aún nos podemos hacer una idea de su inmenso tamaño
al observar la diferencia de tamaño entre las personas que pasean junto a las colosales estatuas semidestruidas de Ramsés II. Y en cuanto a política exterior, Ramsés tampoco se quedó atrás, ya que fue un faraón guerrero, sobre todo en sus primeros años de reinado. De hecho, protagonizó la famosa batalla de Kadesh, donde el ejército egipcio, encabezado por Ramsés, se enfrentó al imperio hitita liderado por su rey Muwatalli II. Y como dato curioso, la batalla de Kadesh es la primera batalla de la historia de la que se conservan los registros de las formaciones y de las tácticas empleadas. Así, se dice que fue la batalla con mayor número de carros de combate que se libró en la antigüedad. Estaríamos hablando de 6.000 carros y de decenas de miles de soldados. Una auténtica barbaridad. Y otro dato muy interesante de esta batalla, y que engrandece aún más la figura de Ramsés, es que tras su finalización se firmó el primer tratado de paz de la historia. Y claro, después de firmar la paz con sus principales enemigos, Ramsés tuvo muchísimo más tiempo libre para dedicar a su persona, para realizar grandes templos y estatuas. Y, como he comentado al principio del vídeo, también debió de tener mucho tiempo libre para procrear, ya que, según los expertos, tuvo 152 hijos. Y es que, a pesar de que la famosa reina Nefertari era su gran esposa real, Ramsés II también tuvo un montón de esposas secundarias y de concubinas, con las que aumentó su descendencia, además de tener a otras gran esposas reales a lo largo de su vida, incluida entre ellas a 2 de su hija, ya que en el antiguo Egipto no era raro que el faraón se casara con alguien de su familia, como su hermana o su hija, para mantener así la pureza del linaje. Aunque claro, esta práctica provocaba graves problemas de salud en los hijos, como le sucedió al pobre de Tutankamón, ya que sus antepasados eran familiares y eso le ocasionó graves malformaciones físicas, como unos dientes exageradamente grandes, las caderas muy anchas y un pie cabo, lo que le provocó que fuera cojo durante toda su vida. De hecho, en la tumba de Tutankamón, Howard Carter halló hasta 130 bastones para que el faraón pudiera caminar. Pero sobre Tutankamón os hablaré en otro momento. Ahora continuamos con la vida de Ramsés II. Y es que también hay que tener en cuenta que le dio tiempo a hacer grandes cosas porque falleció, para sorpresa de todos, a la edad de 90 años. Una edad avanzadísima para su época, ya que la esperanza de vida media en el antiguo Egipto era de 35 años. Pero cuidado, porque a pesar de esa avanzadísima edad y de que a menudo se le conozca como el faraón más longevo del antiguo Egipto, se cree que en realidad este título lo podría ostentar el faraón Pepi II, el último faraón de la dinastía sexta, y quien, según el canon de Turín, llegó a reinar durante nada más y nada menos que 90 años, por lo que pudo haber vivido hasta los 100, una auténtica locura. Y una vez que falleció Ramsés II hacia el año 1213 a.C., sus aventuras no quedaron ahí, y es que su cuerpo fue embalsamado, es decir, momificado en un largo y elaborado proceso que debió de durar 70 días, como era habitual en el antiguo Egipto, obteniéndose finalmente el rostro tal y como lo observamos aquí. Y una vez momificado, se enterró en la tumba KV7 del Valle de los Reyes, una sepultura situada muy cerca de la famosa tumba de Tutankamón. Sin embargo, a diferencia de esta, la tumba de Ramsés II fue totalmente saqueada, y por desgracia, casi todos sus grandes tesoros desaparecieron por completo. Incluso su momia estuvo a punto de desaparecer para siempre, pero afortunadamente, los guardianes del Valle de los Reyes sacaron su sarcófago y se lo llevaron a un escondite. Así, después de una gran peripecia para evitar que los ladrones lo desvalijaran por completo, su momia acabó descansando en una tumba conocida como DB320 en Deir el-Bahari, donde se mantuvo a salvo hasta el año 1870, cuando los arqueólogos de la época, después de encontrarlo, lo trasladaron hasta el Cairo. Y ya en 1902 sucedió algo increíble, un hecho muy curioso protagonizado por esta momia que sin duda os va a sorprender. Y es que, según narran grandes personalidades de la época, la momia de Ramsés II fue llevada hasta el Museo Egipcio de El Cairo, donde se le depositó en el interior de una vitrina de cristal. Y allí, un día, sin que nadie lo pudiera esperar, la milenaria momia
movió bruscamente un brazo, levantándolo hasta tal punto que golpeó fuertemente el cristal que la protegía. Ese hecho atemorizó a todos los allí presentes, que pensaban que la momia había cobrado vida, y corrieron despavoridos hacia la salida del museo. Sin embargo, esto que a priori muchos relacionan con la famosa maldición de los faraones, tiene una explicación lógica. Veréis, en ese momento, en 1902, las condiciones de conservación eran pésimas, por lo que la momia sufrió un cambio brusco de temperatura, lo que provocó que los tendones de su brazo se contrajeran y acabara golpeando el cristal y asustando a todo el mundo. Esto es tan solo una anécdota de su momia, pero ahora vamos a centrarnos en su físico, vamos a analizarla. Para ello, la voy a sujetar un momento para enseñaros, por ejemplo, su pronunciada nariz, ¿no? Que es una de las cosas que más llama la atención al verla. Pero sin duda, lo que más destaca por encima de todo es el color de su pelo. Y es que, si os fijáis bien, es de un tono rojizo, algo que suele sorprender a la gente. ¿Una persona pelirroja en mitad de un desierto africano hace miles de años? Pues a decir verdad, aunque es algo extraño, sí que se han encontrado momias provenientes del antiguo Egipto con un color de pelo rojizo e incluso rubio. De hecho, el ser pelirrojo en el antiguo Egipto era un símbolo de la divinidad, ya que se relacionaba con el dios Set, el dios patrón de la guerra del que os he hablado antes, ya que este se consideraba un dios pelirrojo. Y por esto, algunos especialistas creen que Ramsés II accedió al trono de Egipto con mayor facilidad por el hecho de ser pelirrojo. Y la momia también nos permite hacernos una idea de cómo era físicamente Ramsés II, al menos al final de su vida. Y en este sentido, algunos especialistas han realizado recreaciones de cómo era físicamente su rostro. Por aquí os muestro algunas de estas imágenes para que podáis hacer una idea. En este caso, se trata de una creación elaborada por Carsten Durand para ArtStation. Aquí tan solo tenemos para observar su cabeza, pero la momia de Ramsés II, que conserva su cuerpo completo, tiene una estatura realmente sorprendente. De hecho, es considerado prácticamente un gigante para su época. La momia mide 1,70 m, pero hay que tener en cuenta que fue una persona que falleció a la edad de 90 años y tanto su avanzada edad como la momificación de su cuerpo hizo que su estatura se redujera algunos centímetros. De hecho, los científicos creen que cuando Ramsés II tenía 30 años, su estatura era de algo más de 1,90 m, cuando la altura media de su época era de aproximadamente 1,60 m, es decir, muy inferior. Y claro, imaginad por unos segundos al faraón más poderoso del antiguo Egipto, pelirrojo, con una gran estatura, una buena forma física y ataviado con todo tipo de ropajes elaborados con oro y piedras preciosas. No me extraña que los egipcios de su época, con las creencias que tenían, llegaran a considerarlo como un auténtico dios en vida. Pero ojo, no nos confundamos, porque hay muchas personas que me escriben diciéndome que Ramsés II era un gigante de verdad. Y es que en muchas de sus representaciones aparece con un colosal tamaño con respecto a otras personas que también hay representadas. Y por esto hay quien defiende que se trata de una evidencia clara de que en la antigüedad existieron los gigantes. Sin embargo, estas representaciones son simbólicas, no quiere decir que tuviera esa estatura en la vida real, sino que esta era una forma de representar el poder del faraón, dándole más importancia que al resto de personas que había en la escena. De hecho, esto es algo muy común entre los faraones del antiguo Egipto desde que su primer faraón, Narmer, comenzara con esta tradición representándose en la famosa paleta de Narmer, donde se puede ver con una grandísima altura junto a sus súbditos de menor tamaño. Otro dato muy interesante sobre la momia y que seguro estabais esperando es que los análisis realizados por los científicos han determinado que en los últimos años de vida Ramsés II sufrió graves problemas óseos, lo que le obligaba a desplazarse con una movilidad reducida, e incluso se sabe que sufría de artritis, lo que le acabó originando una desviación en la espalda. Pero sin duda, lo que más misterio ha suscitado con respecto al análisis de la momia es el motivo de su muerte.
¿De qué falleció el faraón más poderoso del antiguo Egipto? Veréis, los científicos observaron que en el interior de su mandíbula había un gran agujero. Así, determinaron que se trataba de un absceso dental, es decir, de una infección bacteriana en su boca. Y, según estos científicos, al no tratarse bien esa infección, se acabó extendiendo por todo su cuerpo y acabó costándole la vida. Esta, al menos, es la teoría más aceptada y la más evidente hasta ahora. Sin embargo, no se puede asegurar al 100% que esta infección le acabara costando la vida. Lo que sí es seguro es que debió de sufrir muchísimo en su último año debido a ese agujero que tiene en el interior de la mandíbula. Y así, tras la muerte de Ramsés II, el antiguo Egipto cayó en una gran decadencia y ya nunca más volvería a tener el esplendor que tuvo durante el reinado de este increíble faraón. Por esto, se le conoce como el último gran faraón del antiguo Egipto. Y para terminar, como no podía ser menos, quiero daros otra grandísima noticia. Y es que estoy haciendo vídeos en directo para hablar con vosotros en tiempo real. Así me podréis preguntar lo que queráis a través del chat y estaré encantado de responderos. Además, en esos directos ampliaremos muchísimo más toda esta información. También haré encuestas para que vosotros elijáis los temas a tratar en los próximos vídeos. Os pondré test súper divertidos del antiguo Egipto, os enseñaré otras réplicas arqueológicas como esta, contaremos con la participación de grandes invitados, haremos sorteos y muchísimas cosas más. Así que si queréis participar en estos directos, tan solo tenéis que ir al enlace que os dejo abajo en el primer comentario y seguirme en mi nuevo canal de Twitch, ya que esta es la mejor red social que existe para hacer vídeos en directo. Y así, si me seguís, os llegará una notificación en cuanto comience un nuevo directo. Y muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo que me dais siempre, por hacer que esto sea posible. Espero que os haya gustado este nuevo formato en YouTube y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.